Hola a todos. Mi nombre es Yamid Hernando Navea. Código 79, 68, 35, 90. Estoy matriculado en el CEAD de la ciudad de Pamplona en el programa de Ingeniería de Sistemas. Mis intereses son la tecnología y las telecomunicaciones, el diseño gráfico y multimedia, la programación y el diseño web. Mis pasatiempos son el cine y viajar. Espero que esta presentación sea del agrado de todos. Comencemos. Estructura y temática del curso Algoritmos. Unidad 1. Introducción a la programación. Temas. Componentes y operaciones de las computadoras. El proceso de la programación. Tipos de datos y operadores. Diagramas de flujo y uso de DFD. Sentencias simples, sentencias condicionales y uso de DFD. Unidad 2. Algoritmos y estructuras de datos. Temas. Introducción a los algoritmos. Estructuras simples. Estructuras condicionales. Estructuras repetitivas. Uso de PCInt. Procedimientos y funciones. Unidad 3. Lenguaje de programación. Temas. Introducción al lenguaje de programación. Estructuras simples. Estructuras repetitivas. Programación visual. Evolución de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación fueron desarrollados a principios de los años 50. Numerosos fueron los conceptos inventados, probados e incorporados a distintos lenguajes. El diseño de cada lenguaje tuvo una fuerte influencia de experiencias tomadas de lenguajes anteriores. A continuación daremos un recorrido cronológico por la historia de ellos. Año 1950. Con la revolución electrónica que se originó de la migración del transistor a los microchips, se vio la necesidad de desarrollar un código o lenguaje de máquina que permitiera controlar y realizar algún tipo de automatización de estos nuevos componentes electrónicos. Así nació el lenguaje ensamblador. Lenguaje ensamblador o assembler. Es un lenguaje de programación de bajo nivel, basado en la representación de código de máquina o binario. El ensamblador realiza la traducción del código de máquina. Año 1957. Lenguaje Fortran. Es un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general, procedimental e imperativo. Adaptado al cálculo numérico y a la computación científica. Desarrollado por IBM en 1957. Año 1958. Lenguaje Lisp. Especificado originalmente en 1958 por John McCarthy y sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El Lisp es el segundo más viejo lenguaje de programación de alto nivel. El nombre Lisp deriva del List Processing. Año 1960. Lenguaje Algol, 60. Su nombre viene de Algorithmic Language. Fue muy popular en las universidades durante los años 60, pero no llegó a cuajar como lenguaje de utilización comercial. Lenguaje COBOL. Creado como lenguaje de programación universal para poder ser utilizado en cualquier ordenador. Año 1962. Lenguaje Snowball. Es un lenguaje de programación de computadoras de muy alto nivel. Fue uno más de los lenguajes orientados a cadenas de texto. Año 1964. Lenguaje BASIC. Fue diseñado en 1964 por John Kemeny y Thomas Kurtz en el Dartmouth College en Estados Unidos. Es un lenguaje de programación de alto nivel. Lenguaje Simula. Es un lenguaje de programación orientada a objetos. Posterior a los lenguajes orientados a objetos, fue el primero de este tipo que incluyó el concepto de clase. Lenguaje PL. Fue propuesto por IBM para responder simultáneamente a las necesidades de las aplicaciones científicas y comerciales. Año 1968. Lenguaje Algol, 68. Los objetivos principales de Algol 68 son el permitir comunicar algoritmos y permitir una eficiente ejecución de los mismos en diferentes arquitecturas y el de servir como herramienta para la enseñanza. Año 1970. Lenguaje Pascal. Pascal es un lenguaje de programación desarrollado por el profesor suizo Niklaus Wirth entre los años 1968 y 1969. Publicado en 1970.
Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. Año 1972. Lenguaje C, también conocido como lenguaje de programación de sistemas, desarrollado en el año 1972 por Dennis Ritchie para el sistema operativo Unix. El lenguaje C es del tipo lenguaje estructurado como son Pascal y Fortran, Basic. Año 1972. Lenguaje Prolog. Es un lenguaje para programar artefactos electrónicos mediante el paradigma lógico con técnicas de producción final interpretada. Es bastante conocido en el área de la ingeniería informática para investigación en inteligencia artificial. Año 1973. Lenguaje ML. Es un lenguaje de programación de propósito general de la familia de los lenguajes de programación funcional. ML es un acrónimo de metalenguaje. Fue concebido como el lenguaje para desarrollar tácticas de demostración en el sistema LCFML. Suele ser considerado un lenguaje funcional impuro dado que permite programar imperativamente. Año 1980. Lenguaje Smalltalk. Es un lenguaje reflexivo de programación, orientado a objetos y con tipado dinámico. Puede ser considerado también como un compendio de objetos, donde incluso el propio sistema es un objeto. Metafóricamente, se puede considerar que Smalltalk es un mundo virtual donde viven objetos que se comunican entre sí, mediante el envío de mensajes. Lenguaje ADA. Es un lenguaje de programación orientado a objetos y fuertemente tipado de forma estática. Fue diseñado por Ginny Trial por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es un lenguaje multipropósito, orientado a objetos y concurrente, pudiendo llegar desde la facilidad de Pascal hasta la flexibilidad de C++. Año 1983. Lenguaje C++. Es un lenguaje de programación diseñado por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. Año 1985 a 1986. Lenguaje Miranda. Lenguaje de programación funcional. Su objetivo es el desarrollo de un lenguaje comercial no estricto y puramente funcional. Consiste en un conjunto de declaraciones de ecuaciones recursivas y datos de tipo algebraico. Año 1987. Lenguaje Perl. Perl es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987. Perl toma características del lenguaje C, del lenguaje interpretado Shell y de muchos otros lenguajes de programación. Año 1991. Lenguaje Python. Es un lenguaje de programación interpretado creado por Guido van Rossum. Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Esto significa que más que forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios estilos. Programación orientada a objetos, programación estructurada y programación funcional. Que ha permitido modificar la forma de programar en la actualidad. Año 1991. Lenguaje Visual Basic. Lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC con importantes agregados. Su primera versión fue presentada en 1991, con la intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo que facilitó en cierta medida la programación misma. Año 1993. Lenguaje Ruby. Es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos, creado por el programador japonés Yukihiro Matsumoto. Influenciado por Python, Perl, Ada, Lisp, Smalltalk, entre otros. Diseñado para la programación productiva y agradable. Año 1995. Lenguaje JavaScript. Es un lenguaje de programación interpretado dialecto del estándar script. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Lenguaje Java. Java es un lenguaje multiplataformas de propósito general, concurrente, orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Lenguaje PHP.
Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf, usado para la creación de páginas web dinámicas. Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor. Originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Año 2000. Lenguaje C.NET. Es un lenguaje migrado del C y el C++, más orientado a objetos. Desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Año 2002. Lenguaje ASP.NET. Es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado por Microsoft. Es usado por programadores y diseñadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. Apareció en enero de 2002. Año 2003. Lenguaje Scala. Es un lenguaje de programación, nacido en el año 2003 en el laboratorio de la Escuela Superior Politécnica de Lausana. Fue diseñado para expresar patrones comunes de programación de una forma más elegante que la que nos puede brindar un lenguaje de programación promedio. Año 2009. Lenguaje Go. Fue desarrollado por Robert Griesemer, Ken Thompson y Rob Paik, para Google. Lanzado en 2009, este lenguaje de programación compilado soporta paradigmas imperativo, estructurado, y es orientado a objetos. Año 2010. Lenguaje Grace. Grace es un nuevo lenguaje de programación en desarrollo, creado principalmente con fines educativos. El diseño del lenguaje se inició en 2010 y la actual versión de la especificación es 0353. Lenguajes de programación para dispositivos móviles. En los últimos 5 años notables cambios y acciones se han visto en estos tiempos. Google apostando por Android Studio como nueva plataforma para dispositivos móviles. De la misma manera Apple está gestando y promoviendo Swift como nuevo lenguaje de programación. Firefox y Tizen jugando a Pinky y Cerebro queriendo conquistar el mundo, sistemas basados en Linux en nichos específicos y con cuota de mercado mínimas e instalación de sensores para todo tipo de funciones. En resumen, se libra una cruenta batalla en el ámbito móvil con escenarios que presentan variables en juego. 3 plataformas a la cabeza. Android, iOS y Windows Phone y las demás haciendo el último intento por sobrevivir o por salir del capullo en el que aún se encuentran. Siendo así nos encontramos en un mundo de diversos entornos de desarrollo con múltiples herramientas y lenguajes a elegir en cuanto a desarrollo de software para dispositivos móviles. Diferenciación entre lenguajes de programación. C# versus C y C++. Todo el código escrito en C es válido también en C++, ya que este último es una extensión del primero. Es decir, C es un lenguaje estructurado basado en un paradigma procedural y C++ extiende las características de este paradigma añadiendo la posibilidad de manipular objetos, es decir, paradigma de programación orientada a objetos. C++ es considerado hoy en día un lenguaje de programación multiparadigma. Cuenta además con muchas más librerías que C para distintos tipos de aplicaciones. C# fue desarrollado por Microsoft y es un incremento de C++. Es por esto que el símbolo del lenguaje implica la superposición de 4 signos de suma, haciendo referencia a que C# es 2 veces C++. C# cuenta con un alto nivel de abstracción en comparación con los 2 anteriores. C# versus Visual.net. Ambos se compilan al lenguaje intermedio, Tilde.net. E incluso es posible traducir el código de uno a otro y viceversa. De hecho, uno de los objetivos de Microsoft es que sean totalmente equivalentes, o sea, que lo que se pueda hacer con uno, se pueda hacer también con el otro. Aún así existen diferencias en la sintaxis de cada lenguaje que hacen que sea más o menos difícil trabajar con ellos. En general el código Visual.net es más fácil de leer al no usar llaves, que son tan típicas de otros lenguajes, aunque esto seguro que más de uno lo discute. Además ofrece asistente sintáctico para ayudarnos con la escritura de código. C# versus Java. Ambas lenguas son consideradas llave de lenguas. En la familia C en general las sintaxis de las lenguas son muy similares.
La sintaxis de la instrucción y el nivel de expresión es casi idéntica a la inspiración obvia de la tradición C y C++ en el nivel de definición de tipo o clases e interface. Existen algunas pequeñas diferencias. Java es explícito acerca de cómo extender las clases y la implementación de interface, mientras que C# infiere de la clase de tipos con una nueva interfaz de clase derivada. C# admite más características que Java, que hasta cierto punto se manifiesta también en la sintaxis, que especifica más palabras y más reglas gramaticales que Java. Tener buenas prácticas a la hora de programar, nos puede evitar muchos dolores de cabeza. La mayoría de los programadores se enfocan en el código y no en el formato del mismo. Yo creo que esto podría ser un error. Mejorar nuestras prácticas de programación puede traernos muchos beneficios. De esta manera generamos código más consistente, mejoramos la lectura del mismo y facilitamos la colaboración con otros programadores. Una de las mejores maneras de lograr esto, es mediante el uso de normas estándares y procedimientos documentados certificados por organizaciones mundiales en desarrollo de software como ISO, IE, IEC, BSI, y NOM. Un buen desarrollador debe adoptar uno de ellos para propender calidad y confiabilidad en sus productos. Como ya lo habíamos mencionado, C# es un lenguaje de programación de ordenadores desarrollado por Microsoft. Se trata de un lenguaje moderno, evolucionado a partir de C y C++, y con una sintaxis muy similar a la de Java. Los programas creados con C# no suelen ser tan rápidos como los creados con C, pero a cambio la productividad del programador es mucho mayor y es más difícil cometer errores. Si solo se toman en consideración estos cambios en el lenguaje, observará que no hay nada especialmente revolucionario o impactante en C# 6. Si se compara con otras versiones significativas anteriores, C# 6 tiene más de versión que de cambios realizados. La gran noticia es el compilador lanzado como código abierto. Pero solo porque no revoluciona la codificación en C# no significa que no haya hecho progresos reales en la eliminación de algunos de los inconvenientes e ineficiencias de la codificación y que, una vez se utilice en el día a día, se dará rápidamente por sentado. Las características que se encuentran entre mis favoritas son el operador $, de índice de cadena, los constructores principales, sin parámetros de campo, la utilización de expresiones de declaraciones y estáticas. Espero que cada una de ellas se convierta en habitual en la codificación, e incluso se agreguen a los estándares de codificación en algunos casos. Espero que esta presentación haya sido de su total agrado. Gracias y hasta pronto.